viendo, no me acuerdo de dónde había sacado eso. Bueno, señora, deje de decir cosas de vieja. Ahí está. Bien, bueno, estábamos, ¿se acuerdan?, conversando acerca de cuáles son los aspectos, los diferentes ámbitos que forman parte de la realidad, con la construcción de la vida de los y las adolescentes, y que son aspectos que influyen o que determinan el riesgo, la posibilidad de que un adolescente tenga un embarazo no intencional. Habíamos visto entonces cuáles eran los determinantes estructurales, esas condiciones más de contexto y que son más estáticas, y también los determinantes sociales, que son aquellos que tienen más que ver con el contexto inmediato. Hasta ahí habíamos podido hablar del vínculo con la escuela, es decir, la posibilidad del acceso a la escuela, ¿no?, como un ámbito que facilita también el acceso a la salud. Sin ir más lejos, nosotros tenemos otro dispositivo del plan que trabaja en centros de salud y en escuelas del mismo barrio, facilitando las asesorías a adolescentes, varones y mujeres, para poder gestionar el acceso a métodos anticonceptivos, el acceso a una consulta de salud, el acceso a un turno protegido. Entonces ahí claramente que los y las adolescentes que van a los colegios de los barrios tienen una persona que es parte del plan que facilita el acceso también al centro de salud. Nosotras con Rocío y de nuestras otras dos compañeras trabajamos en otras organizaciones, por eso estamos aquí reunidas con ustedes, del ámbito de lo comunitario, porque la idea es poder llegar a esos adolescentes y a esas adolescentes que no van a la escuela, y que por lo tanto al no ir a la escuela, al no estar contenidos por una institución escolar, tienen menos posibilidades de poder recibir un seguimiento y obtener un acceso a un servicio de salud. Verónica, ahí entraría la incorporación de ESI en las escuelas. Exacto, exactamente, Olga, sí. Ahí entra a jugar un aspecto clave, el acceso a la escuela y la posibilidad o la obligación en realidad de la escuela de garantizar el acceso a la educación sexual integral, ¿no? Que también eso amerita otro espacio de diálogo y de conversación, que es específicamente que no toda educación sexual es educación sexual integral, ¿no? Y que sí, por el contrario, toda educación es educación sexual. Si pensamos en la sexual como la sexualidad, que es mucho más que las relaciones sexuales, entonces brindar educación sexual no es solo hablar acerca de relaciones sexuales, sino de los diferentes aspectos que hacen a la construcción de nuestra sexualidad, ¿no? Pero bueno, eso es para otro taller enterito, digamos. Bien, hablamos también de otro determinante de proximidad como el acceso a los servicios de salud. Y cuando hablamos de acceso al servicio de salud, no solamente, aunque no es menor, hablamos de que haya un centro de salud cerca, ¿no? Ese es un aspecto. Bueno, que yo tenga un centro de salud en el barrio en el que estoy. Pero también hablamos de la oportunidad de acceso. No es lo mismo que yo puedo tener un centro de salud cerca con una farmacia donde puedo sacar preservativos y pedir métodos anticonceptivos, o puedo tener un centro de salud cerca en donde no está el dispenser de preservativos, no hay los métodos anticonceptivos, si yo no voy con una receta, no me los entregan, si yo no voy y tengo una consulta con el médico, no me los entregan, ¿no? Entonces ahí hablamos de oportunidad de acceso a servicios, pero también de servicios que estén preparados, que estén capacitados para responder a la demanda específica de los y las adolescentes. Y aquí hago hincapié en eso porque me imagino que si yo me detuviera acá 2 minutos y les preguntara a ustedes cuándo fue la última vez que se hicieron un control de salud,
si acceden o no acceden a un método anticonceptivo, si usan o no usan preservativo en sus relaciones sexuales. Empezamos a ver que no es solamente decir, pero bueno, pero y la fulana vive a la vuelta de la salita, y sin embargo, no sé qué pasó ahí, y sin embargo, vos sos Rocío, Rocío, deja de boicotear. Ah, no, ok. Y sin embargo, esa posibilidad de tener una institución cerca no necesariamente me garantiza que yo cuente con un servicio que facilita que yo acceda ahí, ¿no? O que me provea de lo que son mis derechos sexuales. Hay que poder generar oportunidades para acceder a esos servicios de salud. Ahí entra la escuela, los asesores del Planeña, pero también entran esto que hablábamos antes, ¿no? Como las condiciones, los vínculos, las dinámicas comunitarias y las dinámicas familiares. ¿A qué me refiero con esto? A lo que hablábamos antes de los valores, los posicionamientos, los modos de pensar que legitiman, habilitan o obstaculizan el acceso a esos derechos sexuales y reproductivos. Si yo no puedo decir en mi comunidad o en mi grupo de pares o en mi casa que ya voy a iniciar relaciones sexuales, porque las relaciones sexuales no, digamos, en mi familia o en mi comunidad no está bien visto que inicie relaciones sexuales en la adolescencia, mucho más difícilmente voy a poder pedir información y acceder a un asesoramiento para usar un método anticonceptivo. Que en mi comunidad esté mal visto que iniciemos relaciones sexuales en la adolescencia no va a hacer que el adolescente o el adolescente no inicie relaciones sexuales, va a hacer que no pueda acceder a métodos. Y eso aumenta exponencialmente el riesgo de un embarazo. Bien, y finalmente, la existencia de oportunidades para mejorar la autonomía, aquí volvemos a hablar de ámbitos no solamente educativos, sino comunitarios y familiares, en donde se promueva que los adolescentes ya no son niños ni niñas, que empiezan a tener una mayor capacidad de decisión por su cuenta, y poder facilitar herramientas, acompañamiento, comunicación, que vaya promoviendo el aumento, la posibilidad de autonomía, ¿no? Que tiene que ver con esto de, bueno, yo poder evaluar y informarme y tomar la mejor decisión posible para mí, ¿no? Y también la garantía de los derechos humanos, ¿no? La posibilidad de acceder a los derechos también define y determina el riesgo, ¿no? La posibilidad mayor o menor de tener un embarazo no intencional. Bien, sigo. Estos determinantes de los que hablábamos antes se cruzan con algo que se llama el modelo ecológico. Es decir, el posicionamiento de pensar que todos estos aspectos, si bien los explicamos como uno por uno, interactúan y se interrelacionan de una manera compleja y tienen impacto a diferente nivel en la vida de un individuo, de un adolescente en este caso. Puede ser un impacto a nivel individual, pero también tiene un impacto a nivel familiar. Por ejemplo, cuando hablamos de la desigualdad de oportunidades, ¿no? Tener una casa con un sostén económico autónomo, formal y demás, va a cambiar las posibilidades de acceder a la salud, entre otras cosas, a la educación, a la calidad educativa, ¿no? También tiene un impacto al nivel del ámbito comunitario, también tiene un impacto en la escolaridad, y también hay otro aspecto que influye, que es el aspecto nacional, digamos. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con todo esto? Si bien en nuestro país hay una ley de salud sexual y procreación responsable, que data de inicios de los 2000, que habla del derecho de los y las adolescentes a recibir información, educación sexual, información sobre su salud sexual de calidad, el acceso a métodos anticonceptivos. Después tenemos comunidades,
¿no? Por ejemplo, nos podemos pensar en comunidades como el barrio, comunidades como las comunidades originarias, en las comunidades de Salta Capital, en diferencia de las comunidades en localidades como Orán, Tartagal, Bichanal, en donde, si bien eso es un derecho consagrado por una ley nacional, comunitariamente no estamos de acuerdo, no nos gusta, ¿no? No creemos que eso sea necesario o sea importante que se aplique. Entonces, esos dos aspectos impactan en la posibilidad de un adolescente de acceder a su salud sexual. Lo mismo en la familia, lo mismo en el ámbito escolar, en el ejemplo que daba Olga en relación a la posibilidad de recibir o no recibir una educación sexual integral. Por ejemplo, según el documento del Plan EñA, de todos estos aspectos que hemos conversado en nuestro país, los principales aspectos que determinan el embarazo adolescente son la falta de oportunidades, las desigualdades, es decir, las desigualdades, hablamos de las desigualdades económicas, particularmente que se determinan otro tipo de desigualdades, las violencias, las dificultades en los accesos a métodos anticonceptivos y la incapacidad del sistema educativo para retener a los estudiantes. Fíjense que ya no hablamos de deserción escolar, ¿no? No como una responsabilidad puesta solamente en el adolescente o la adolescente que deja la escuela, sino en el sistema educativo también con una responsabilidad compartida de retener a esos estudiantes. Y otro aspecto destacado es el género. Ahí pone el ejemplo clarito de de las adolescentes que manifiestan en la ciudad de Buenos Aires no utilizar un método anticonceptivo, más del 20% aduce que el no uso de método anticonceptivo tiene que ver con un rechazo de la pareja varón, a usar un método anticonceptivo, ¿no? Como la negociación del método anticonceptivo termina recayendo sobre la voluntad del varón. Entonces hay una cuestión de género ahí. Bien. Entonces podemos ver que como problemática se expresa una multiplicidad de dimensiones y en áreas de la vida. Esto Ahí ya voy es tuyo, yo, Ana Rosita. sí. De una. Bueno, continúo. Ahí en el chat, por ahí van dejando algunas preguntas o consultas. Estaría bueno que sobre el final las podamos ir retomando para que no haya como una doble charla, ¿no? Entonces, las tengamos ahí en el chat y sobre el final las retomamos. Lo que sí les pasé ahí era el número de la ley que estaba mencionando Vero. Ah, la ley de salud sexual. Sí, bueno, siguiendo entonces con el tema, la idea es ver ahora cuáles son las consecuencias o los riesgos que acarrea o que tiene un embarazo no intencional en la adolescencia, ¿no? Vemos como un poco retomando, van a ver que todo tiene que ver con todo, ¿no? A veces va a parecer un poco redundante, pero está bueno irlo como especificando todos los temas. Como problemática, vemos que se expresa en una multiplicidad de dimensiones y áreas de la vida, como ya fue nombrando alguna de ellas Vero, y ahora vamos a verlas más en detalle. El embarazo o la maternidad en la adolescencia refuerza estas tendencias que nombraban también como determinantes estructurales, la trayectoria escolar, la inserción precaria al mercado de trabajo, la reproducción de la pobreza y cómo impacta en la salud del adolescente. ¿Pasa, Berito? Sí. Sí, siguiente. Siguiente. Ahí voy. Bueno, entonces la idea es ver, bueno, ¿de qué hablamos cuando nosotros hablamos de salud y de salud integral? ¿No? Según la Organización Mundial de la salud es un completo estado de bienestar físico, mental y social. No es solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Entonces entendemos a la salud como la salud integral, y esta va a abarcar todo lo que tenga que ver con lo físico, lo mental y también lo social, ¿sí? Acuérdense de esto, un estado de completo bienestar, no solamente como la falta de enfermedad.
Entonces lo que nosotras vamos a pensar y dónde vamos a entender estos riesgos que tiene el embarazo es cómo impacta en la salud del adolescente, en su salud integral. Siguiente. ¿Paso? Sí. Pase. ¿Pasó? No, pará. Ahí está. Ah. Bueno, entonces primero vamos a hacer dos distinciones, los factores psicosociales y después vamos a ver los factores biomédicos o más bien los factores físicos, ¿no? De cómo impacta en la salud. Vamos a ver que los factores psicosociales tienen que ver con la madurez mental, emocional, social de las jóvenes que están en una etapa de desarrollo. Esta etapa de desarrollo, que es la adolescencia, es donde está en constante construcción su identidad, su sexualidad, como nombraba Vero, la relación con la familia, con los pares, con sus parejas. Y en la mayoría de los casos, en donde se presenta un embarazo no intencional, podemos ver que al estar en esta etapa de desarrollo hay insuficientes recursos materiales y también simbólicos, ¿no?, que son necesarios a la hora de maternar, ¿sí? Y la exposición a estas situaciones críticas, que sería llevar adelante esta situación, en donde no cuentan con las suficientes herramientas, también termina siendo muchas veces una situación de violencia en sí misma, ¿sí? Y de riesgo para el adolescente. Siguiente. Yo si voy medio rápido, ustedes me avisan, pero también por ahí interesa, porque ya es mucho de lo que venimos hablando, entonces me interesa como que avancemos para que tengamos el tiempo de debate. Bueno, como venía diciendo Vero, uno de los determinantes estructurales y también uno de los impactos, una de las consecuencias que tiene un embarazo en la adolescencia es un impacto en la educación, ¿no?, en su trayectoria escolar. Este impacto puede ser tanto como causa o como efecto, ¿sí? La deserción de la escuela, el abandono escolar, está fuertemente asociada con la maternidad temprana. Hay un estudio del 2013 de Gogna y Blinstock, que también después le podemos pasar el link, que es donde se realizó en 4 provincias de Argentina, y los datos que arroja es que más del 50% de los embarazos ocurren cuando las jóvenes ya están fuera del sistema educativo, ¿sí? Y se informa que un 85% no completó los estudios secundarios luego de su primer embarazo. Y en otros casos se da la inversa, se da al revés. El embarazo viene a ser un factor desencadenante, o sea, viene a ser la causa por las cuales abandonan la escuela, las adolescentes. Vemos que en este sentido, un 30% de las jóvenes entre 15 y 29 años que abandonó el secundario declaró haberlo hecho por un embarazo o maternidad. Entonces ahí vemos cómo impacta en la trayectoria escolar. La siguiente, vemos cómo impacta en el entorno familiar, y había una pregunta también o un comentario en el chat en relación a esto, y vemos cómo es fundamental el entorno familiar, el contexto, ¿no?, en el cual se desarrolla. Adolescentes que participaron de un foro que realiza UNICEF, son foros en donde se producen debates alrededor de temáticas, y son los mismos adolescentes quienes van al foro y hacen estos debates. Las adolescentes que participaron de este foro señalaron el rechazo y la expulsión del hogar como una de las primeras y más frecuentes, o sea que más se dan, respuestas en los entornos familiares dado la situación de embarazo. La presencia de un embarazo no intencional también puede agudizar los conflictos que hay intrafamiliares, y vemos que si no se cuenta con un verdadero acompañamiento y apoyo emocional adecuado por parte de la familia, esto trae peores condiciones para la adolescente embarazada, ¿sí? Entonces vemos cómo el apoyo, el sostén y los recursos que puede brindar la familia a la adolescente que está cursando un embarazo no intencional son fundamentales para poder ella resolver esta situación, ¿no? Y vemos cómo impacta
de una manera no positiva cuando las respuestas son de rechazo, de expulsión, o sea, vemos como una vulnerabilidad mucho más grande en el caso de esta adolescente, o de las adolescentes que pasan por esta situación. Entonces, siguiendo, también hablamos de la escuela, de la familia, el grupo de pares, que también es algo fundamental en la etapa de la adolescencia, ¿no? Mi grupo de pertenencia, mi grupo de amigos, mi grupo con quienes puedo ir resolviendo distintas cosas, puedo ir llevando a cabo mi desarrollo. Vemos que en los casos de embarazo se da un posible alejamiento del grupo por las nuevas y abrumadoras responsabilidades que se imponen, y se produce muchas veces una desvinculación de los amigos, amigas, compañeros y compañeras. Siendo y considerando que las posibilidades de participación, que el poder participar en actividades sociales, en actividades comunitarias propias de esta etapa, son fundamentales para el desarrollo. Siguiente. También vamos a ver el impacto que se da en la inserción laboral, ¿no? Esto que también era uno de los determinantes, o también lo comentó Vero. Dice, el embarazo en adolescentes es un determinante en las posibilidades de las jóvenes de insertarse en el mercado laboral. Las madres jóvenes tienen una mayor probabilidad de estar inactivas en comparación con sus contrapartes que no son madres, en comparación con otras jóvenes que no son madres, ¿no? Un 67% de los jóvenes que no estudia, no trabaja, ni busca trabajo, son mujeres, y esto se da muchas veces en este 67% porque cuidan a los niños, a las niñas en sus hogares. Esta es una información arrojada por el INDEC en el 2015. Y también, como comentaba Vero al comienzo, vemos cómo repercute la inserción laboral o el desarrollo laboral en los jóvenes varones que tienen que paternar, ¿no? Siendo su ingreso al mercado laboral de una manera muy precaria. O sea, también se complica la búsqueda de trabajo porque muchas veces también tienen que abandonar la escuela, ¿sí? Entonces fíjense cómo un factor se va encadenando con los otros, ¿no? El abandono de la escuela, el alejamiento de los pares, al no poder tener una educación finalizada o no poder completar su educación, se complica el ingreso al mercado laboral, lo cual es necesario para poder sostener una situación tanto de embarazo como de crianza, en el caso que así lo fuera, posterior. Entonces, la familia muchas veces también es expulsora. Entonces vamos viendo cómo estos factores se van interrelacionando, produciendo como un gran riesgo o situación de vulnerabilidad para las jóvenes. ¿Ro? Sí, Vero. Sí. Ahí nos dice María que estamos como... Ay, con poco 7 tiempo. minutos. Sí, sí. Si querés como que pasemos las otras 2 diapositivas, así más simplemente como al Las modo de nombro. título, y así podemos dar un espacio para preguntas, ¿te parece? Dale, las nombro, las nombro. Entonces, los otros impactos son en la salud mental, que se relacionan como todas estas cuestiones, y también hay más probabilidades de sufrir depresión y ansiedad, el vínculo que se va a generar esta joven entre el embarazo y la posible maternidad, y después con el niño o niña que nazca. Siguiente. El riesgo de acceder a abortos inseguros, clandestinos, ¿no? Por no contar con estos apoyos que veníamos hablando, o con el acceso a la información, al sistema de salud, que comentaba Vero. Los factores biomédicos son los factores físicos. Vemos que hay mayores probabilidades de sufrir complicaciones en los embarazos, durante el parto, el puerperio. Hay mayores riesgos de hemorragia, de infecciones, de parto antes de término. También hay cuestiones o riesgos en el bebé, bajo peso, menor desarrollo para la edad gestacional, probabilidades de que sufran condiciones neonatales severas, entre otras. Y bueno, esto es los riesgos que son más críticos en las madres que son menores de 15 años. De por sí, entender que un embarazo en la adolescencia
es un embarazo de riesgo físico para la salud física del adolescente. Bien. Y bueno, un poco, sí, lo que veníamos al final era, bueno, hablar un poco de los derechos sexuales, la importancia de conocerlos, y ahí estaríamos nosotras, bueno, ahí estaban un poco los derechos, que después se los podemos acercar o los pueden buscar en las páginas, y ahí entraríamos nosotras como asesoras de salud sexual, comunitarias, para poder llevar la información, acompañar a las adolescentes a que puedan conocer sus derechos, sus posibilidades, que puedan poder prevenir, ¿no?, los embarazos no intencionales, pero para eso es importante que puedan contar con la información y con el acceso al sistema de salud, a los métodos anticonceptivos, que puedan ser respetadas en sus decisiones, que puedan ser escuchadas, acompañadas, tanto en el ambiente familiar como en el ambiente comunitario o educativo. Y bueno, pienso Bien. eso para ya cortar, y ya podemos pasar ahora sí al momento de, si quieren hacer algún comentario, pregunta, consulta. Tenemos 4 minutos. Ahí está nuestro flyer, los tiene María, de todas maneras ella después se los puede acercar, y nosotras ya tenemos anotados también todos sus datos. Bueno, ahora sí hay, bueno, había algunas preguntas en relación al acceso a métodos anticonceptivos en este contexto. Primero, acerca de la receta, sí decirles que la receta, que no es necesaria la receta para poder retirar métodos anticonceptivos del centro de salud, que se los tienen que entregar si ya son usuarias de ese centro de salud, pueden ir y retirar el método anticonceptivo, y si no son usuarias pero quieren empezar a utilizar un método anticonceptivo, es real que no se están dando atención sin turno programado en los centros de salud, entonces una manera de facilitar la programación de ese turno es a través del 0800 de salud sexual, que es este primer número que aparece en amarillo aquí en la diapositiva que estamos presentando. Se pueden comunicar a ese número, es una línea de salud sexual a nivel nacional. Su comunicación, su consulta genera una secuencia de acción que se deriva aquí a la provincia, y la provincia es la que se va a encargar de gestionar un turno programado para consejería, para consultas, solo en lo referido a salud sexual, ¿no? También facilitar el acceso a interrupciones legales del embarazo, también es una posibilidad de comunicarse con ese número. Todo lo que tenga que ver con salud sexual y reproductiva se puede gestionar a través de ese número. Incluso consultas también. Uh-huh. Sí. Ahí yo también les dejé en el chat un link que es de una página, puedodecidir.org, que es una página que salió esta semana en relación a la campaña de la prevención por el embarazo no intencional en la adolescencia. En esa página encuentran material, información sobre métodos anticonceptivos, hay mapas de todas las provincias de dónde pueden acceder los centros de salud o los espacios en donde pueden acceder. Hay otro apartado con información de líneas telefónicas. Está bastante completa y está también muy buena para compartir con los adolescentes, porque está bastante clara. También están los derechos ahí que los pueden leer. Bien, bien, muchas gracias, chicas, muy clara. Cualquier duda, cualquier cosa, nos están mandando mensaje al chat, le estamos mandando todo el flyer, los links que están pidiendo. Vero, creo que no dijiste que ibas a mandar otros links que estaban pidiendo ahí los referentes. Estoy viendo que Sol mandó al chat el PowerPoint que les pasamos, y bien, dentro del PowerPoint están los links, creo que son a los que se referían, que son los que de las investigaciones que nombró Vero. Eso también. Ahí Bien. cuando, si descargan, antes de que se cierre, descarguen el PowerPoint del chat, porque ahí están los links de las investigaciones. Perfecto. Y si no, tienen nuestros teléfonos, también nos pueden contactar si necesitan asesoramiento. O le estamos mandando por el correo, Rocío, a todo con el Exacto. certificado, ¿sí? Muy Le bien. mandamos
el agradecimiento a todas, chicos, a todos los que están participando, a pesar de este momento tan crítico que estamos pasando, ¿sí? Por la pandemia, estamos presentes, como sea, Muchas y bueno, gracias, sí. vamos a organizar, chicas, un segundo encuentro, ¿sí? Porque hay muchas preguntas que han quedado de algunos Bueno. referentes para contestar, y bueno, con otra temática, ¿sí? ¿Cómo no? Perfecto. Decimos de corazón, chicas, vamos a seguir en contacto.